Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a resolver por completo el problema de práctica 3.6 del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos de la cuarta edición de los autores Charles Alexander y Matheus Haricum. Aquí tenemos este problema de práctica 3.6 y primero leemos el título, que dice lo siguiente: utilizando análisis de malla encuentra la corriente I0 en el circuito de la figura 3.21. Tenemos el circuito que es el que tenemos del lado izquierdo y en este caso, como es un problema de práctica, nos dan la respuesta a la que debemos llegar. Entonces comenzamos con el procedimiento. Realizamos un análisis de mallas en la malla designada con la corriente I1, que es la que tenemos en la parte inferior del lado izquierdo. Vamos a aplicar o recordamos que el análisis de malla recae en la ley de voltaje de Kirchhoff Voltage Law en inglés, que nos dice que la sumatoria de todos los voltajes dentro de una malla van a ser igual a 0. Entonces comenzamos a armar ecuaciones. Escribimos 0 es igual y nos vamos ahora a la malla. En la malla vemos que el sentido de la corriente es horario. Entonces partimos o decimos que la corriente pasa primero por el resistor o resistencia de 2 ohms. Como es voltaje, recordamos la ley de Ohm que nos dice que el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente. Entonces apuntamos 2 como positivo porque la resistencia en este caso y en muchos otros ejercicios de este libro no vienen con una polaridad o terminales indicados. Cuando estén indicados ya será otra cosa, pero en este caso, como no están indicados, va a ser positivo. Y como es intuitivo que si no pones el signo positivo, entonces el número es positivo, se queda como 2. Luego le vamos a añadir la multiplicación de la corriente para que se convierta en voltaje. Pero en este caso, como esta resistencia de 2 ohms está entre dos mallas o corrientes, siendo I1 e I2, tenemos que hacer algo ahí para que sea correcto. Lo que habría que hacer en ese caso es que primero ponemos la corriente de la malla que estamos trabajando, que es I1, menos la corriente de la malla que no estamos trabajando, pero que sí comparte, que sería I2. Lo colocamos y le ponemos el sufijo de voltaje, ya que esa multiplicación nos va a dar un voltaje. Luego seguimos el sentido de la corriente y llegamos a la fuente de voltaje. En este caso, la fuente de voltaje sí tiene terminales indicados y vemos que la corriente va a entrar por el negativo y va a salir por el positivo. Entonces, al tener esta configuración o al entrar primero por el terminal negativo, entonces yo voy a tomar este voltaje como negativo. Por lo tanto, en la ecuación vean que yo pongo menos 20 volts. Sale la corriente de esa fuente de voltaje y llega a el resistor de 4 ohms. Entonces hago lo mismo que hice con el de 2 ohms. Pongo 4 por la multiplicación de la corriente y 1, que es la malla que estamos trabajando, menos I3, que es la malla que no estamos trabajando pero que se comparte, y le añado el sufijo de voltaje. Y ya tenemos planteada nuestra ecuación para esta malla. Entonces ahora lo que yo hago es realizar la multiplicación de los paréntesis, pero para el demás procedimiento voy a quitar el sufijo de voltaje a todos los términos para que no nos compliquemos con eso. Entonces nos queda la siguiente ecuación: 0 es igual a 2 y 1 menos 2 y 2 menos 20 menos 4 y 1 menos 4 y 3. Y entonces ahora agrupamos términos semejantes y obtenemos nuestra ecuación número 1, que va a ser 6 y 1 menos 2 y 2 menos 4 y 3 es igual a 20. Entonces ya hemos aplicado, ya tenemos la ecuación para la malla 1. En este caso, como este circuito tiene 3 mallas, necesitamos obtener 3 ecuaciones, una por cada malla. Y si se dan cuenta, ahí son 3 ecuaciones para 3 corrientes que tenemos que encontrar. ¿Ok?
Entonces, seguimos con el procedimiento. Realizamos un análisis de malla en la corriente I2 y comenzamos partiendo donde la corriente va a pasar primeramente por la fuente de voltaje dependiente. Esta, a diferencia de otras fuentes de voltaje, depende de algo, y eso lo está indicando en la multiplicación de 10 por la corriente I0. ¿De qué depende esta fuente de voltaje? Depende de la corriente I0. ¿Ok? Pero por el momento no vamos a meternos en ese tema y vamos a seguir con la malla. Como la corriente entra por su terminal negativo y sale por el positivo, se considera como menos 10i, menos 10 y 0. Sigue o la corriente sale del terminal positivo de la fuente de voltaje dependiente y llega al resistor de 2 ohms. Ponemos 2 por la resta de la corriente I2 menos la corriente I1. Ponemos o la corriente sigue avanzando y finalmente llega al resistor de 8 ohms. Entonces ponemos 8 por la resta de I2 menos I3 y esto va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces multiplicamos los paréntesis para obtener menos 10 y 0 más 2 y 2 menos 2 y 2 menos 2 y 1 más 8 y 2 menos 8 y 3 es igual a 0. ¿Ok? Entonces ahora vamos a agrupar términos semejantes y obtenemos la siguiente ecuación. Menos 10 y 0 menos 2 y 1 más 10 y 2 menos 8 y 3 es igual a 0. ¿Qué está pasando en este caso? Tenemos 4 incógnitas, y 1, y 2, y 3, y 0. En este caso, si seguimos la lógica de las ecuaciones y las incógnitas, vamos a obtener 3 ecuaciones para 4 incógnitas, entonces no se va a poder resolver. Pero hay un truco que tenemos que tener en cuenta. Aquí vean que yo pongo, me falta sustituir el valor de I0 o la igualdad de I0. ¿Cómo se puede obtener eso? Para eso nos vamos al nodo que está o que lo conforman la fuente de voltaje de 20 ohms, el resistor de 4 ohms y el resistor de 6 ohms, muy cercano a donde está la flecha de la corriente I0. Vamos a aplicar una ley de corriente de Kirchhoff en ese nodo. ¿Qué nos dice esa ley de corriente? Que la sumatoria de las corrientes que entran y salen del nodo van a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, vean que yo en esta ecuación pongo I1 más la corriente de la resistencia de 4 ohms es igual a I0. Entonces, cuando yo aplico la ley de corriente de Kirchhoff en ese nodo, yo digo que la corriente I1 va a entrar y la corriente de la resistencia de 4 ohms también va a entrar al nodo, pero la corriente I0 sale del nodo, por eso me queda esa ecuación I1 más I. La corriente del resistor de 4 ohms es igual a I0. Entonces ya tenemos planteada nuestra ecuación y entonces vamos a sustituir lo que vale la corriente de la resistencia de 4 ohms. Aquí podemos utilizarle, y aquí hemos utilizado para la primera malla que nos da, bueno, en este caso utilizo I3 menos I1, ¿ok? Que sería la corriente que pasa por ese resistor cuando analizamos para la malla I3, ¿ok? Entonces me queda esta ecuación de I1 más la resta de I3 menos I1 es igual a I0. Vamos a ver que I1 se va a restar con I1 y finalmente vamos a obtener que la corriente I0 va a ser igual a la corriente I3. Esto es muy importante ya que nos va a servir más adelante. Entonces, ya sabemos que I0 es equivalente o igual, bueno, no es equivalente, es igual a la corriente I3. Entonces, sustituimos donde veamos I0 por I3 y nos queda la ecuación menos 10 y 3 menos 2 y 1 más 10 y 2 menos 8 y 3 es igual a 0.
Entonces, agrupamos términos semejantes para obtener la siguiente ecuación, o para obtener finalmente la ecuación 2, que sería 2 y 1 menos 10 y 2 más 18 y 3 es igual a 0. Y aquí ya hemos obtenido la ecuación 2 y ahora vamos a obtener la ecuación 3. Realizamos un análisis de malla para I3 o en la malla I3, que es la que tenemos arriba. Comenzamos de que la corriente I3 vemos que tiene sentido horario y primeramente va a llegar al resistor de 6 ohms. En este caso, como ese resistor de 6 ohms no comparte corriente con otra malla, se puede directamente 6 por la corriente I3. Luego, la corriente sale de ese resistor, avanza hasta llegar al resistor de 8 ohms. Y ahí ponemos 8 por la resta de la corriente I3 menos la corriente I2 más, y ahora vemos que el resistor va a salir la corriente va a salir del resistor de 8 ohms y va a llegar al resistor de 4 ohms. Entonces ponemos 4 por la resta de la corriente I3 menos la corriente I1, esto va a ser igual a 0. Multiplicamos los paréntesis para obtener lo siguiente: 6 y 3 más 8 y 3 menos 8 y 2 más 4 y 3 menos 4 y 1 es igual a 0. Agrupamos términos semejantes para obtener la siguiente ecuación: 18 y 3 menos 8 y 2 menos 4 y 1 es igual a 0. Reordenamos para que I1 quede positivo y entonces obtenemos finalmente la ecuación 3, que es 4 y 1 más 8 y 2 menos 18 y 3 es igual a 0. Ya tenemos nuestras tres ecuaciones. Entonces nos planteamos como un sistema de ecuaciones y nos queda de la siguiente manera. Vemos que tenemos una llave y dentro de esa llave están las tres ecuaciones. Entonces ahora vamos a resolver ese sistema de ecuaciones y en este caso voy a utilizar la regla de Cramer. Para la regla de Cramer se utilizan tres ecuaciones principales, que son las siguientes. La corriente 1 la vamos a obtener entre la división del determinante I1 entre el determinante principal, que es D. Para I2 va a ser igual a D2 entre D. Para la corriente 3 va a ser D3 entre D. D1, D2 y D3, que son determinantes, uno asociado a la incógnita I1, otro asociado a la incógnita I2 y D3 asociado a la incógnita I3. ¿Ok? Vamos a entenderlo más adelante. Entonces ahora, para seguir realizando la regla de Cramer, tenemos que convertir el sistema de ecuaciones a su forma matricial y nos va a quedar esta multiplicación de matrices. Bueno, tenemos primeramente la matriz de coeficientes, luego el vector de incógnitas y después del igual tenemos el vector de términos independientes. Esto nos va a servir para el procedimiento para obtener los determinantes y resolver las ecuaciones. Entonces ahora comenzamos obteniendo el valor de D, que lo vimos en las ecuaciones para obtener las corrientes. Y en este caso D es el determinante principal. ¿Ok? ¿Cómo vamos a obtener el valor de D? Para esto vamos a utilizar la matriz de coeficiente que vimos hace un momento. Y a esta matriz de coeficientes vamos a utilizar un método que es añadirle en la parte de abajo las primeras dos filas, y una vez añadidas las filas vamos a seguir esas flechas que tenemos de color azul y de color rojo, que van a multiplicar los términos por las cuales pasan. Y las flechas de color azul van a ir acompañadas de un signo positivo y las flechas de color rojo por un signo negativo. Vean en la parte de abajo que tenemos la siguiente ecuación. D es igual, o el determinante D principal es igual a 6 por menos 10 por menos 18, más 2 por 8 por menos 4, más 4 por menos 2 por 18, menos 4 por menos 10 por menos 4, menos por 6 por 8 por 18, menos 2
por menos 2 por menos 18. Eso lo obtuvimos al seguir o al utilizar lo que tenemos en la parte de arriba, y los términos, vean que las flechas de color azul pasan sobre 3 términos y eso va a tener signo positivo. Las flechas de color rojo pasan por 3 términos y eso van a estar acompañados por un signo negativo. ¿Ok? Realizamos las multiplicaciones para obtener el siguiente. D es igual a 1080 menos 64 menos 144 menos 160 menos 864 menos 72. Agrupamos términos semejantes y obtenemos que D va a ser igual a 1080 menos 1304. Finalmente obtenemos que el determinante principal tiene un valor de menos 224. Esto nos va a servir más adelante. Una vez obtenido el determinante D, que es el determinante principal, debemos obtener el determinante de 1. Para obtener este determinante, al igual que el determinante de 2 y de 3, vamos a emplear una regla. Seguimos utilizando la matriz de coeficientes, solo que ahora este D1, en este determinante 1, en la matriz de coeficientes, donde estén los valores de I1 o en la primera columna, tenemos que reemplazarla por el vector de términos independientes. ¿Ok? Entonces nos queda una nueva matriz de coeficientes donde tenemos una columna, o la primera columna fue reemplazada por 20, 0 y 0. Este es el único cambio que realizamos y se va a realizar tanto para D2 y para D3, solo que no va a ser la columna 1, sino va a ser para D2 la columna 2 y para D3 la columna 3. O también visto de otra manera, para la columna 2, para D2, la columna donde estén los términos de I2 se va a cambiar. Para el determinante D3, donde estén los términos de I3, se va a cambiar esa columna, ¿ok? Como ustedes quieran verlo. Entonces, una vez tenemos nuestra nueva matriz de coeficientes modificada, aplicamos el mismo método de añadir las primeras 2 filas en la parte de abajo. Con las flechas realizamos las multiplicaciones para obtener que D1 va a ser igual a 20 por menos 10 por menos 18 más 0 por 8 menos 18 más 0 por menos 2 por menos 10 por 18 menos 0 por menos 10 por menos 4 menos por menos 20 por 20 por 8 por 18 menos 0 por menos 2 por menos 18. Entonces obtenemos que D1 va a ser igual a 3600 más 0 menos 0 menos 2880 menos 0. Entonces obtenemos que D1 va a ser igual a 3600 menos 200 menos 2880 y finalmente obtenemos que D1 va a ser igual a 720. Entonces ahora vamos a buscar el valor para D2 o el determinante 2. Realizamos lo mismo a la matriz de coeficientes, reemplazamos su segunda columna por el vector de términos independientes y nos queda esta nueva matriz de coeficientes. Aplicamos el mismo método de añadirle 2 filas en la parte de abajo para encontrar el determinante de esa matriz y obtenemos que D2 va a ser igual a 6 por 0 por menos 18 más 2 por 0 por menos 4 más 4 por 20 por 18 menos por 4 por menos 4 y por 0 menos 6 por 0 por 18 menos 2 por 20 por menos 18 para obtener que D2 va a ser igual a 1140 más 720 y vamos a obtener que el determinante 2 va a ser igual a 2160. Ahora buscamos el valor para D3 o el determinante 3. Hacemos lo mismo
para la matriz de coeficientes. En este caso es la columna número 3 la que debemos reemplazar por el vector de términos independientes y aplicamos el mismo método para obtener el determinante de añadir las primeras dos filas en la parte de abajo de la matriz. Realizamos las multiplicaciones siguiendo las flechas de color azul y color rojo y obtenemos que el determinante 3 va a ser igual a 6 por menos 10 por 0 más 2 por 8 por 20 más 4 por menos 2 por 0 menos 4 por menos 10 por 20 menos 6 por 8 por 0 menos 2 por menos 2 por 0. Y obtenemos que el determinante 3 va a ser igual a 0 más 320 más 0 más 800 menos 0 menos 0. Obtenemos que el determinante 3 va a ser igual a 320 más 800. Finalmente obtenemos que el determinante 3 va a ser igual a 1120. Una vez obtenidos los valores para poder ya aplicar o resolver las ecuaciones de la regla de Cramer, vamos a obtener las corrientes I1, I2 e I3. Para I1 recordamos que era la división del determinante 1 entre el determinante principal. Eso, al sustituir los valores de esos determinantes, obtenemos que va a ser 720 entre menos 224. Eso se simplifica como 45 entre 14. Finalmente obtenemos que la corriente I1 va a ser igual a menos 3.21 amperios. Para I2 es la división entre D2 y D sobre D. Y obtenemos que I2 va a ser igual a 2160 entre menos 224. Obtenemos que I2 va a ser igual a menos 135 entre 14. Finalmente obtenemos que la corriente I2 va a ser igual a menos 9.64 amperios. I3 va a ser igual al determinante 3 sobre el determinante. I3 es igual a 1120 entre menos 224. Finalmente obtenemos que I3 va a ser igual a menos 5 amperios. Aún no hemos terminado porque lo que nos piden es la corriente I0, no las corrientes I1, I2 e I3. Pero recordamos el procedimiento de la malla I2. En la malla I2 obtuvimos que la corriente I0 es igual a la corriente I3. Entonces únicamente en esta ecuación o igualdad cambiamos lo que vale I3 que la acabamos de obtener. Finalmente obtenemos que la corriente I0 va a ser igual a menos 5 amperios. Y esta es la respuesta de este problema de práctica 3.6. Ha sido un procedimiento muy largo, pero ha sido muy valioso. Hemos visto varios términos importantes, conceptos como la ley de voltaje de Kirchhoff, la ley de corriente de Kirchhoff, cómo aplicarlo en un análisis de malla. Vimos la regla de Cramer, entre otras cosas. Como siempre, te habla tu amigo Iván 4.0. Quiero ser inventor y quiero ser el mejor canal de ingeniería. Si tienes alguna duda o sugerencia, no dudes en comentarlo. Y sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video.